A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola una vez más y bienvenido sean todos nuestros amigos y hermanos a la enseñanza de la palabra de Dios, a su programa Esperanza de Vida. Nos pone muy contento encontrarnos con ustedes sabiendo que están creciendo en la gracia nuestros hermanos y que nuestros amigos tienen el privilegio de encontrar la paz para su alma y la salvación y el perdón de todos sus pecados. Sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Como siempre cuento con la gentil ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Un saludo para todos los auditores de este programa. Muy contento de volver a encontrarnos. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Sabe dónde están nuestros pecados? Estoy hablando de los hijos de Dios y también los que no son hijos de Dios. ¿Sabe dónde están? Bueno, si no lo sabe o quiere saberlo, quédese, acompáñenos, porque ese es el programa de hoy. Vamos a hablar dónde están nuestros pecados, qué hace Dios con nuestros pecados cuando nos convertimos en hijos de Dios. Un tema muy interesante. Muchas personas ignoran o tienen sus propias creencias o mitos o alguien les ha enseñado mal. Así que vale la pena acompañarnos el día de hoy. Bueno, ¿cómo pensamos que vale la pena todos los programas? Porque lo que buscamos acá obviamente es llevar la verdad de la palabra de Dios, que es bastante escasa. Vamos a invitarlos como siempre a que nos escriban a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. A también decirles que pueden encontrar estos programas en formato de podcast en Spotify, en Google Podcast, y pueden encontrar también algunos de estos programas en YouTube y en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. En un momento más, como saben, también vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos, así que los invitamos a que quienes puedan hacerlo nos acompañen en la lectura misma, y la recomendación de siempre, tener lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota y de esa manera repasar. Ustedes saben, porque lo hemos invitado muchas veces, que forman parte de este ministerio y que cuando comparten los programas con otras personas están siendo de bendición, están llevándole la verdad de la palabra a quienes probablemente no la conozcan o a quienes quieran ustedes bendecir. Y el Señor nos dice que sembremos, pero Él es el que riega, el que hace crecer y cosecha. Así es que ese es el trabajo nuestro, compartir la palabra, y ustedes están invitados también a formar parte de esto. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar con la lectura. Estamos listos entonces para comenzar con la lectura y vamos a hacerlo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Y leemos en el Salmo 32 los versículos 1 y 2 que dicen: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en el Salmo 130 los versículos 1 y 2 dicen: De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y en los versículos 3 y 4 continúa: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Vamos ahora a Isaías. Tenemos aquí 5 lecturas muy breves. Vamos a comenzar en el capítulo 1, el versículo 18, que dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en el capítulo 38, el versículo 17 dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas
todos mis pecados. Y en el capítulo 44, el versículo 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. En el capítulo 55, los versículos 5 y 6 leemos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la carta a los Hebreos, los versículos del 1 hasta el 22. Dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Oramos para que la bendiga y pueda revelarla en nosotros, para que a su vez nosotros podamos comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo del tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a la palabra de Dios con el deseo de hacer crecer a nuestros queridos hermanos y el deseo de que nuestros amigos que no tienen la salvación puedan encontrar la paz para con Dios. Hoy día
como ya dijimos, les traemos un programa donde arroja Dios los pecados de quienes ha perdonado. Es interesante esto, ¿no es cierto? ¿Dónde arroja Dios los pecados de quienes ha perdonado? Porque usted sabe, nosotros, entre los hombres, cuando alguien nos ha hecho mal, cuando alguien nos ha ofendido y nos pide perdón, nosotros lo perdonamos. Pero resulta que si al cabo de un tiempo esa persona vuelve a cometer el mismo pecado y viene a pedirnos perdón, ¿qué le decimos nosotros? Ya te perdoné la otra vez, ya, por lo mismo. O sea, no ha perdonado. Porque el perdón significa olvido. Eso significa el perdón, amigos y hermanos. Olvido. Como lo vamos a ver por la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo también. Que quienes no estén perdonados, que quienes no hayan recibido el perdón de sus pecados, les voy a decir algo. Dios dice que les mostrará las espaldas y no el rostro en el día de la perdición. Claro, le mostrará la espalda para saber que sus pecados no están borrados, que no están allí como los hijos de Dios. Porque en la Biblia vamos a ver que dice que Dios arrojó nuestros pecados en su espalda y no se acordará más de ellos. Mientras el pecado de los inconversos está ahí, sin ser perdonado. Por eso te pregunto, ¿están perdonados tus pecados? Cada uno de los seres humanos tenemos gran cantidad de pecados. Incluso tenemos muchos pecados morales en nuestra espalda. Todo ser humano los tiene, que nos anda siguiendo. Y según la ley está con la espada para castigar los pecados. El único refugio es el Señor Jesucristo. No hay otro refugio. El Señor Jesús dice por la pluma de Juan que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay ni una otra manera en que Dios te pueda perdonar, en que Dios te pueda justificar y en que Dios te pueda hacer un hijo de Dios si no es por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y no se habla de gran cantidad. He escuchado a muchos hermanos orar que dicen que el Señor derramó hasta la última gota de sangre. Esto no dice la Biblia. No es la cantidad, es la calidad de la sangre. El Señor Jesús tenía sangre de Dios, porque fue Dios que le engendró por el Espíritu Santo en el vientre de María. Así que la sangre que corría por las venas del Señor era sangre de Dios. Así que no importaba la cantidad, sino la calidad. Así que si tú has orado alguna vez diciéndole a Dios que Él derramó hasta la última gota de sangre, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Solo nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto lo estableció Dios. Sin derramamiento de sangre de una víctima inocente no existe perdón para nadie. Así que, queridos amigos, hoy día traemos un programa para su seguridad de nuestros queridos hermanos y para que nuestros amigos también tengan la seguridad de que ellos son salvos. Lo primero que quiero leerles para tomar como referencia es en Jeremías 18, el verso 17. Allí el escritor sagrado dice: como viento solano los esparciré delante del enemigo. Está hablando de los que no creyeron en Dios. Les mostraré las espaldas para que vean que sus pecados no están borrados, y no el rostro en el día de su perdición. Le va a dar la espalda a los enemigos. Mientras los pecados de los hijos de Dios, vamos a ver más adelante que la Biblia dice que el Señor los arrojó en sus espaldas. Nunca más los va a ver. Nunca más se va a acordar de ellos. Están tirados en lo profundo de la mar. Es decir, tenemos la inmensa seguridad de que nuestros pecados están borrados. Y con la referencia a de que Dios les mostrará las espaldas, una cosa para que vean que sus pecados no están borrados, y otra para que Dios no les da la cara sino la espalda, porque están condenados. Esto nos dice allí en Jeremías 18, 17. Bueno, hemos leído muchas partes de la Biblia para saber que si uno no tiene los pecados perdonados, no va a ir al cielo, en primer lugar. En segundo lugar, si tus pecados no están perdonados, tú no eres un hijo o una hija de Dios.
Y en tercer lugar, si tus pecados no están perdonados, tú no puedes llamarte un cristiano. Un cristiano es una parte de Cristo. Es un miembro en el cuerpo de Cristo. Y solo los que están perdonados componen el cuerpo de Cristo. Así de simple, amigos. Así de simple, queridos hermanos. Por esto te pregunto, ¿están tus pecados perdonados? ¿Te acuerdas el día cuando tuviste un contacto personal con el Señor Jesucristo y reconociste que Él murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó, y le abriste tu corazón y le dijiste: ven a vivir mi vida, Señor, yo no quiero seguir viviendo esta vida, quiero que tú tomes control de mi vida de aquí en adelante? ¿Tú te acuerdas cuando hiciste eso? Tú me dirás: bueno, nunca lo he hecho, pero me bauticé, estoy en la religión. Mi amigo, eso no tiene nada que ver. Eso se llama religión. Aquí estamos hablando de realidades. Te vuelvo a repetir. La religión no tiene nada que ver con el perdón de tus pecados. La realidad sí. Porque tú y yo tenemos que saber ciertísimamente si estamos perdonados o no estamos perdonados. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a morarnos, cuando Dios nos perdona, nos atestigua y nos convence que sí somos hijos de Dios por nacimiento. Por esto te pregunto, querido amigo, querida amiga, ¿están todos tus pecados perdonados? Quizás tú me dirás: mire, yo no me encuentro tan pecador. Yo no he cometido grandes pecados. Pero ¿sabes, amigo? Basta un pecado para que tú seas candidato al infierno. Te lo repito. Basta un solo pecado para que tú seas candidato al infierno. ¿Sabes por qué? Yo sé que no hay nadie en este mundo que haya cometido un solo pecado, porque estamos llenos de pecado. En el hablar, en el pensar, en el mirar, en el actuar, estamos llenos de pecado. No hay nadie que haya cometido un pecado, pero no es la gran cantidad por la que Dios te va a mandar al infierno. No, es por rechazar el perdón que Dios te quiere entregar gratuitamente. Ese es el pecado más grande y más grave que un ser humano puede cometer. Dios no te va a obligar, el Espíritu Santo no te va a empujar, solo te llama, solo te muestra el camino, solo te exhorta para que tú vayas a Él. Él es amplio en perdonarte. Él está con los brazos abiertos esperándote como el papá esperaba al hijo pródigo. Es amplio en perdonar. Ahora que te hablo del hijo pródigo, te contaré una historia muy interesante que a mí me cautivó. Resulta que un hijo se peleó con el papá, ya varón, y se fue de la casa. Ofendió al papá, le dijo muchas cosas feas y se fue. Pero este joven, al cabo de un tiempo, Dios trabajó en su vida y él se dio cuenta que había cometido un grave error contra su padre. Y él le escribe una carta al papá diciéndole: papá, quiero volver a la casa, si tú me perdonas. Entonces le dijo: mira, afuera de la casa, en la calle hay un guindo grande. Cuando el tren pasa cerquita del guindo, porque pasa muy cerca de la casa, si yo veo una bandera blanca, voy a entender que tú me has perdonado. Pero si no hay ni una bandera, voy a seguir en el tren no sé a dónde. Esto fue lo que le mandó en una carta a decir el hijo, después de varios años que no había visto al papá. Bueno, el joven, sabiendo que su papá había recibido la carta, que no le contestó nada, el joven tomó el tren acordándose de todo lo que puso en la carta. Y muy nervioso este joven, cuando estaba cerca de la casa del papá, trataba de mirar para afuera si había alguna bandera blanca en el guindo que había cerca de su casa. Pero cuando llegó cerca, la sorpresa de este joven fue mayúscula. ¿Sabes por qué? Porque no había una bandera blanca. Estaba cubierto el guindo con un lienzo blanco. No se veían hojas verdes, solo blanco. Qué amplio perdón le otorgó el Padre al Hijo, ¿verdad? Sí, es una figura pálida de cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos invita a ir a Él. Venid a mí, los que estáis trabajados por el pecado y cargados, yo les voy a dar descanso.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuento. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la invitación que Dios hace a cualquiera de los pecadores. Quizás alguien pensará, es que usted no sabe dónde he caído yo en la bajeza de los pecados. Mi amigo, yo no lo sé, pero Dios lo sabe y Él está dispuesto a perdonarte. No, es que usted no sabe todas las barbaridades que yo he hecho que me avergüenza. Mi amigo, no importa los pecados que tú hayas cometido, Dios está dispuesto a perdonarte. Escúchame bien ahora, pero hay un pecado que Dios no te va a perdonar nunca, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando el Señor sanó a un sordo y mudo, los religiosos de su tiempo dijeron al Señor, por el poder de Satanás, haz estos milagros. Y eso es una ofrenda al Espíritu Santo que no tiene perdón. Es atribuirle a los milagros de Dios el poder de Satanás. ¿Cómo le va a atribuir poder el diablo si el diablo no sabe hacer nada bueno? Y el Señor hizo un bien porque le dio el oído y le soltó la lengua para que hablara. Y el Señor dijo, cualquier ofensa al Hijo del Hombre será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, ni en esta vida ni en la venidera. Pero si has cometido otra clase de pecado, mi amigo, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a borrar todos los pecados que has cometido y nunca más acordarse de ellos. Qué maravilloso, ¿eh? Eso lo dice Dios. Eso lo dice Dios, mi amigo, que Él nunca más se va a acordar de los pecados. Los va a borrar de una vez por todas y los va a echar tras sus espaldas. Y vamos a encontrar, dice que también los arroja en lo profundo del mar. ¿Alguien ha encontrado el fondo del mar? Nadie. Y allí arroja los pecados donde nadie puede encontrarlos. Qué maravilloso es Dios, ¿eh? Qué maravilla más grande. Bueno, si me acompañas a Isaías capítulo 38 y el versículo 17, mira lo que dice allí, dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, no algunos, todos mis pecados. Qué maravilloso, ¿eh? Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, y te voy a decir que aquí en Isaías 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como neblina tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Tú sabes que una nube con un poco de viento se deshace. ¿Y dónde queda la nube? Nadie sabe dónde está. Y luego dice que la neblina, nosotros sabemos que la neblina entra en la mañana y luego sale el sol y se disipa. ¿Y dónde queda? Nadie sabe. Mira que Dios es tan sabio. Así hace con nuestros pecados. Los deshace como una neblina y los disipa como una nube. Bendito sea nuestro gran Dios por tan gran misericordioso que es, en que Él ha hecho con nosotros esto tan grande, como es borrar nuestros pecados y arrojarlos en lo profundo del mar. En el Salmo 130, ¿ya? Y del versículo 1, mira el que dice allí. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, dice allí, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Es por esto que los pecados se deshacen. Y allí entra la justificación. ¿Qué es esto? Es que Dios nos hace frente al Padre como que nunca hemos cometido un pecado. Y nos llama santos. No santos beatificados, por cierto, pero nos llama santos, mis santos, con quienes hice yo pacto. Pero dice más aquí. Dice que, pero hay en ti, hay perdón.
en ningún otro. Dios es el único que te puede perdonar. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Mi amigo, yo me da mucha pena cuando estoy mirando una noticia en la televisión y una persona ha sido milagrosamente salvado de un accidente, de la muerte, pero ni siquiera por casualidad menciona a Dios. Menos mal que no hizo nada, menos mal, pero nadie menciona a Dios. Es que el ser humano no quiere nada con Dios. Pobre de ellos. O por otro lado, en cosas tan baladíes, en travesuras, se toma el nombre de Dios en vano, y eso es una blasfemia. Por si acaso, amigo, te lo digo, es una blasfemia tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces tú, mi querido amigo, te has apretado la puerta, el dedo en una puerta, y qué has dicho? ¡Por Dios! ¿Y qué tiene que ver Dios con eso? ¿Por qué no dices tu nombre? ¿Por Juan? ¿Por Pedro? ¿Por qué tomas el nombre de Dios en vano? Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que lo haga. Qué tremendo. Pero sigamos aquí en el Salmo 30. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana, más que las vigilias a la mañana. Este texto me hace recordar cuando hice el servicio militar y cuando me tocaba el tercer turno, que es de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Ese es el peor turno para mí, porque es el que da más sueño y uno no hay a la hora, amigos, de ver un rayo de luz allá en la cordillera para que se te quite el sueño. Siempre me hace recordar, por eso dice aquí que espera a Jehová más que los centinelas que esperan la mañana. Con qué ardor, con qué entusiasmo, con qué alegría uno espera ver un rayo de sol, porque ya el sueño se le va a ir. Al igual dice aquí que yo espero en Jehová más que los centinelas a la mañana. Qué hermoso, ¿eh? Mi amigo, nosotros los cristianos esperamos la venida del Señor, que venga a buscarnos. Ojalá venga hoy para que nos lleve a la gloria y terminemos con toda esta basura, esta asquerosidad de este mundo que va de mal en peor. Nadie, escucha bien, nadie podrá arreglar este mundo como está. El Señor nos va a llevar al cielo, a la iglesia, y después vendrá con nosotros, después de 7 años, a reinar 1000 años sobre la tierra. Y allí la gente va a saber qué es justicia, qué es santidad, qué es verdad. Porque el Señor va a ser el Rey de todo el universo y todos van a estar sujetos a Él. Maravilloso. Bueno, dice, esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención, es decir, abundante pago para sacarte del mercado de los esclavos. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mi amigo, ¿están tus pecados perdonados? ¿Están tus pecados borrados? Acompáñame al Salmo 32. Estas palabras me encantan. El Salmo 32 dice lo siguiente, amigo. Bienaventurado o feliz, alegre, lleno de gozo, aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. O sea, el pecado no existe. Feliz, gozoso, alegre, el que tiene sus pecados perdonados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Por eso nosotros, los hijos de Dios, que por su gracia hemos sido salvos, no tememos que Dios va a echar en cara nuestro pecado. ¡Jamás! Porque lo deshizo como neblina. Es como que en una pizarra un profesor comienza a escribir cualquier cosa y después la borra. Y los pregunta a los alumnos, ¿dónde está lo que escribí? No está. Se deshizo. Nadie más lo encontrará. Esto es lo que Dios hace con nuestros pecados, amigo. Cuando nos perdona, Dios los borra para siempre y nunca más se acordará de ellos. Hay muchos cristianos, hermanos, quizás no sé si estaré hablando de alguno de ellos, que piensan que en el tribunal de Cristo Dios va a echar en cara los pecados que hemos cometido después que nos convertimos. Eso no tiene base ni agarradero en la Biblia. No, eso no es. ¿Sabes para qué es el tribunal de Cristo? Es para entregar galardones.
No es para saber si tú te quedas en el cielo o te vas a la tierra, porque el tribunal de Cristo va a ser en el cielo, después del arrebatamiento. Y las bodas del Cordero también, mientras aquí en la tierra se lleva a efecto la gran tribulación. ¿Sabes, querido amigo? Dichoso, feliz, aquel cuyos pecados están perdonados. Te pregunto, ¿están perdonados tus pecados? ¿Te acuerdas cuando Dios borró todas tus rebeliones? Mi amigo, yo he conocido personas que han tenido problemas con otro, que han ofendido a otra persona, y de repente escuchan que esa persona murió y ellos se quedan con aquello por no ir a pedirle perdón a quien ofendió. Es terrible la conciencia. Muchas personas que han pasado por este lapso han quedado en blanco y algunas han perdido la razón, porque la conciencia es muy poderosa. Pregúntate, mírate al espejo en este momento y pregúntate, ¿estoy perdonado yo de todos mis pecados? Pecados que solo tú conoces y Dios. Nadie más tiene por qué conocerlos. No hay respaldo bíblico para ir a confesar nuestros pecados delante de un hombre, como hacen nuestros amigos católicos. Mi amigo, el único que puede perdonarte los pecados se llama Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y fue Él quien murió allí en la cruz para pagar tus pecados. No fue un sacerdote, no fue un hombre, fue Él. Y Él es el único que te puede perdonar todos tus pecados y que los conoce muy bien, porque Él es omnisciente y omnipresente, que todo lo sabe y está en todo lugar. Por esto te pregunto, me detengo para preguntarte, ¿te acuerdas el día que tus pecados fueron perdonados? Porque es un día hermoso, glorioso, eterno, que nunca lo vas a olvidar. Nunca serás el mismo. Cuando Cristo nos perdona, nos da la vida eterna, nos regenera y nos da de su espíritu y nos da de su naturaleza, nunca uno llega a ser el mismo, porque es nueva criatura. La Biblia dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice que las cosas viejas pasaron, hijo del diablo, lleno de pecado, lleno de mundanalidad, expuesto a la perdición, expuesto al infierno de fuego, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! Llegar a ser un hijo de Dios por misericordia, nada más. Bueno, el 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando uno no confiesa su pecado, cuando uno no confiesa lo malo que ha hecho a Dios, uno sufre por dentro. Por eso dice aquí, en mi gemir todo el día. Mi amigo, cuando los israelitas, Dios los rescató de Egipto y ordenó a los israelitas matar un corderito y poner sangre en el dintel de la puerta. Te hago la pregunta, y la familia tenía que estar dentro de la casa comiéndose el corderito asado. Te hago la pregunta, ¿quién tenía que ver la sangre? ¿Los que estaban dentro de las casas o el ángel destructor, que era el Señor Jesús? Te repito otra vez, ¿quién tenía que ver la sangre que Dios mandó que echaran en los dinteles de los postes de las puertas de los israelitas? ¿Los israelitas o Dios? Dios, por supuesto. La calidad de la sangre la pone Dios, no nosotros. Es por esto que te digo, ¿estás perdonado? Tú debes saberlo. No me digas que estás bautizado, porque eso no tiene nada que ver con el perdón de pecados. No me digas que perteneces a una religión. No me digas que das el diezmo, que das plata a la iglesia, o quizás que has dado un terreno a una iglesia o a los católicos. Mi amigo, esto no te va a llevar al cielo. La Biblia lo dice. Si no estás perdonado, no tienes nada. No tienes nada. Y esto debiera preocuparte. ¿Por qué? Porque si no estás perdonado, no estás dispuesto para ir al cielo. No irás al cielo, amigo. Porque en el cielo
no entrará cosa inmunda que hace pecado o abominación. Mira, en Isaías 53 hay un texto demasiado hermoso allí. Isaías 53 y el verso 5 dice, hablando del Señor Jesús, mas Él, está hablando de la crucificación del Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado tuyo y el pecado mío. Cristo, cuando murió en la cruz, fue una víctima sustitutoria. Es decir, me sustituyó a mí y te sustituyó allí, a ti. Y cuando Cristo castigó a su Hijo, descargó toda su ira en contra de nuestros pecados, Dios trató a su Hijo como un pecador en aquellas 3 horas de tinieblas de las 12 hasta las 3 de la tarde, que de allí exclamó, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Una comunión que por millones de años nunca fue rota por causa de tu pecado y el mío, fue rota. El Señor no lo pudo decir, Padre mío, ¿por qué me has dejado solo? No, Dios mío, desconoció a su Hijo. Romanos nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Bendito sea la maravillosa palabra de Dios. Y amigos, vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, ¿ya? Allí en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, les invito a leer todo el capítulo que es maravilloso. Hebreos, el capítulo 10 y el verso 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No, los cubren nada más. En el Antiguo Testamento, cuando miles y miles de corderitos fueron muertos por causa del pecado del hombre, el pecado no fue borrado, fue cubierto. Y cuando Cristo murió en la cruz, allí fueron borrados. ¿Sabías esto, tu amigo? La sangre de los toros cubría el pecado, pero no lo perdonaba. Luego dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando a que tus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y mira ahora, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Glorioso, bellísimo, hermoso las palabras de Dios. ¿Qué seguridad nos dan a los que hemos sido perdonados, a los que tenemos al Señor Jesús por pura gracia en el corazón? Nunca más me acordaré de los pecados y las transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Con una sola ofrenda el Señor nos hizo perfectos. Y luego dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo donde está el Padre, por la sangre de Jesucristo. Acuérdate que en el antiguo tiempo solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo una vez al año y con sangre ajena. Pero aquí nosotros tenemos libertad para entrar a donde está Dios, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios. ¿Están tus pecados borrados? ¿Están tus pecados perdonados, querido amigo? ¿Tienes la convicción que el Espíritu Santo te da que has sido perdonado? ¿Te acuerdas cuando tuviste aquel encuentro con el Señor Jesús? Cuando entraste en contacto con el Salvador. Recuerdo cuando el Señor Jesús iba a la casa de Jairo, detrás de él, que iba una gran multitud, iba una mujer que tenía flujo de sangre hacía muchos años. Y ella fue al Señor y dijo,
Si tan solamente le tocara el borde de su manto, seré sana. Esta mujer tenía fe para ser sanada. Tenía fe para ser perdonada. Y esta mujer se abrió camino entre la multitud y tocó el borde del manto del Señor. Y el Señor se detiene y se vuelve y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos dicen: Señor, la multitud te empuja, te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y esta mujer, que se dio cuenta que no pudo ser ocultada, dobló su rodilla y le dijo: yo, Señor, fui el que te tocó. Y al instante quedé sana. Y el Señor le dice: hija, o sea, entró en contacto directo con el Señor Jesús. Tu fe te ha salvado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! ¿Tú tienes el perdón? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres que Dios borre todos tus pecados y los deshaga como una neblina, como las nubes? Pues acude en este momento al Señor Jesús. Ríndele tu vida, arrepiéntete de tus pecados y dile que tú quieres que te perdone. Que tú aceptas que Cristo murió por ti en la cruz y ya pagó tus pecados. Y que su sangre te puede limpiar de todo pecado, porque el Padre decretó: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solo la sangre del Señor te puede perdonar. Que la adoración nuestra, hermanos, sea cada día más grande en virtud de aquel que murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Bien, hemos llegado al final de un nuevo programa, siendo ya hora de despedirnos. El programa de hoy, hermanos, ha sido súper importante, porque si ustedes lo han comprendido, si han entendido, lo que el Señor quiere enseñarnos es tener la certeza, la seguridad de que los hijos de Dios no tenemos pecados que el Señor vea, que nuestros pecados han sido perdonados, completamente borrados. El Señor se deshizo de ellos, no existen, y podemos presentarnos el día que vayamos al cielo, el día que termine nuestra vida aquí en la tierra, ante el Señor, de una manera confiada, plenamente confiados en que tenemos la entrada al cielo. ¡Qué maravilloso! Y esto porque el Señor nos regaló, por gracia, este perdón. Pero tenemos que quererlo, tenemos que buscarlo, tenemos que pedírselo, tenemos que recibirlo de rodillas, sin orgullo, sin nada a cambio, no pretendiendo negociar con Dios, no pretendiendo decirle: Señor, es que si yo hago esto, tú lo vas a considerar, entonces yo voy a ganar algo. No, si el Señor dijo esto es por gracia, un regalo. ¿Por qué algo tan simple le cuesta tanto entender a la gente? ¿Por qué nos resistimos? Yo he conversado esto, yo creo que mi hermano también y ustedes también seguramente, con personas que dicen: no, pero no puede ser tan fácil, no, yo no creo eso. Es porque no quieren creerlo, simplemente. Y es tan triste porque se van a condenar por una cosa tan absurda como es el orgullo, la soberbia, el decir: no, esto no puede ser, yo lo hago a mi manera. Dios necesita mi ayuda, necesita que yo trabaje. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña que si nuestros pecados están perdonados, no vamos a ir al cielo sino al infierno. ¿Por qué no recibir un regalo tan simple, que es gratis? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, los pecados han sido olvidados, dice la palabra del Señor. ¿Sabes lo que eso significa? Todas esas cosas que a veces quisiéramos que nadie supiera, ni el Señor mismo, que las sabe obviamente, pero para Él han sido olvidados el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es la gracia que nos da su muerte en la cruz. Esa muerte tan terrible fue para beneficio nuestro. ¿En qué se beneficiaba Dios haciendo ese sacrificio? Para que dijera: no, miren qué valiente, miren las cosas que hace por los demás. No, Él no se beneficiaba, Él no tenía necesidad de hacerlo, lo hizo por nosotros. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no le decimos: gracias, Señor, porque hiciste esto tan maravilloso, este sacrificio inmenso, este sufrimiento gigantesco,
que ninguno de nosotros hubiese podido soportar, de eso estoy seguro. Y mucho menos voluntariamente por otro. Entonces, ¿cómo no hemos de recibirlo? ¿Por qué nos cuesta tanto? De verdad no entiendo por qué la gente se pierde esta tremenda bendición. Les recuerdo, nosotros sabemos con certeza que nuestros pecados han sido perdonados, que estamos completamente limpios a los ojos de Dios. Y esto es porque estamos en Cristo. Bueno, queridos hermanos, no me alargo más, me despido. Agradecido como siempre del Señor que nos ha permitido traer este nuevo programa y pidiéndole que los bendiga, que bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares, y que bendiga a nuestro programa para que podamos continuar haciéndolo. Bien, los dejo con el pastor. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de otro estudio de su programa Esperanza de Vida, esperando que nuestros amigos que tienen dudas, que no son salvos, que no tienen la esperanza, que sus pecados no están borrados, ¿por qué no acuden en este momento al Señor? Y sinceramente le diga lo que salga de su corazón. Hemos repetido, nosotros no pedimos que repita la oración que nosotros digamos. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas han repetido la oración de un pastor y han pensado que son salvos y no lo son. Dios quiere escuchar tu voz. Clama a Él y sé salvo para toda la eternidad. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.